Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bienvenidos a un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy tenemos una partida realmente impresionante y muy instructiva a cargo del ex campeón mundial Viswanathan Anand, que de hecho, dicho sea de paso, les comento que en la Academia de Ajedrez a Distancia he hecho un curso para aprender medio juego, finales y aperturas de la mano del campeón mundial Viswanathan Anand. Les recomiendo entren a la página y vean que realmente está súper interesante para mejorar su nivel. Bueno, comenzamos con esta partida en donde se enfrenta nada más y nada menos a Anatoly Karpov, el ex campeón mundial también, o sea, otra leyenda del ajedrez. La partida comienza con caballo F3, C5 y C4, con lo cual transponemos a lo que sería la inglesa simétrica. Vino caballo C6, caballo C3 y aquí Anand utiliza una variante pero muy interesante, que es caballo D4. Miren qué interesante esta jugada. Puede parecer un poco extraña, ¿no? A primera vista porque, digamos, estamos moviendo dos veces la misma pieza. Pero la idea realmente es bastante interesante. Primero de todo se aprovecha un poco el hecho de que el blanco jugó el caballo a C3, ya que luego de la captura ahora estaría retomando con una amenaza sobre el caballo de C3. Por supuesto, si el blanco hubiera jugado otro orden, tal vez con el peón en G3, sería totalmente distinto, porque esta jugada ya no tiene tanto sentido ya que no gana el tiempo sobre el caballo. ¿Cuál es la idea principal de esto? Porque aquí el blanco de hecho puede continuar como lo hizo Karpov, E3. Caballo por F3, dama por F3, y aquí podemos decir, bueno, al fin y al cabo ha terminado la maniobra del caballo, con el resultado de que el blanco tiene dos piezas afuera, ¿no? Desarrolló la dama y desarrolló el caballo, y el negro ninguna. Esto es verdad, pero también es verdad que la posición está cerrada. Entonces podemos tener este tipo de situaciones, ¿no? Y que no sean castigadas inmediatamente. Ahora, ¿para qué vamos a perder dos tiempos y permitir que la dama y el caballo se desarrollen? Bueno, la idea es jugar con torre B8, A6 y B5 y luego con D6 y evitar que el caballo esté en C6, que en muchas situaciones termina estando incómodo, sobre todo luego del avance de D4, porque puede ser amenazado con D5. Entonces, de esta manera lo que hacemos es eliminar los caballos, que de hecho está muy bien para las negras porque van a tener menos espacio en general, así que... y poder atacar, por ejemplo, con G6, como vino en la partida, alfil G7 y luego el plan típico torre B8, A6, B5, ¿no? Vino B3, alfil G7, alfil B2. Bueno, aparte de todo, también esta idea tiene la ventaja de sacar de la teoría al oponente, ¿no? D6, G3, vino torre B8, alfil G2, caballo F6, desarrollo típico. De hecho, si nos ponemos a observar bien, acuérdense que estamos viendo una inglesa simétrica. Lo que está haciendo el negro es el plan típico de inglesa. H3, evitando alfil G4, enroque corto, y aquí, por supuesto, continuamos con el plan de A6. Entonces, el blanco jugó con dama E2. Bien, les consulto en esta posición. Si tuvieran que jugar con piezas negras, ¿qué harían en este momento? ¿Cuál les parece que es la opción más fuerte? Bueno, imagino habrán pensado ya acerca de las posibilidades que tenemos en esta posición con negras y de hecho muchos de ustedes habrán observado la jugada B5 directa, que de hecho es la primera que debemos observar. Siempre recuerden cuando estamos calculando observar la jugada más forzada, porque la razón de esto es muy simple. Si la jugada forzada funciona, no debemos calcular más nada, ya esa jugada es muy buena. Esa es la razón por la cual en general se aconseja primero comenzar con las jugadas forzadas y luego pasar hacia tal vez jugadas un poco menos forzadas. No podemos decir obviamente que alfil de 7 es una mala jugada, ni mucho menos. Debe ser también una opción bastante razonable. Y de hecho, la única diferencia tal vez con B5 directo es que con alfil de 7 A4 puede llegar a ser un tanto más molesto, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia? Que luego de B5, el blanco jugó D3, ¿no? Que también es obviamente totalmente jugable. Pero, por supuesto, lo que más deberíamos observar aquí es C por B5. A por B5 y caballo por B5, ya que alfil A6 parece que gana una pieza, pero existe A4. Bueno, básicamente la idea aquí es dama D7. Ahora, hago esta aclaración de esta variante porque piensen que si en esta posición el negro hubiera jugado alfil D7 y viniera A4, luego de B5,
¿sí? Vamos a verlo sobre el tablero, así aquí. Luego de B5 y las capturas, la única diferencia aquí es que puedo capturar de peón, ¿sí? Y no de caballo. Básicamente es casi lo mismo, la verdad. Pero es una variante más a tener presente, ¿sí? Eh, pero bueno, B5 parece más precisa porque como les digo, es forzado. Esa es la gran diferencia, ¿no? Aparte, si podemos jugar B5 sin tener que jugar alfil D7, bueno, sería una ventaja interesante, ¿no? Esa es otra ventaja de justamente no jugar alfil D7 y tirar de B5 inmediatamente. Porque yo no sé si tal vez me sirve mucho más el alfil en B7. Esas, justamente, tener presente esto a la hora de hacer nuestras jugadas es muy importante para mejorar nuestro ajedrez posicional, ¿sí? Observar que, ok, no es la única casilla que tiene el alfil. Si yo muevo el peón, tal vez pueda aprovechar también la posibilidad de jugarlo sobre B7. Entonces, continuamos con esta variante. C por B5, A por B5, caballo por alfil A6, A4 y aquí dama D7 con intenciones de capturar el caballo. El problema para el blanco, no puede defenderlo. Entonces alfil C3, por ejemplo, para liberar posibles defensas del peón B que va a quedar aislado, alfil por B5, A por B, dama por, torre por y aquí. Torre F8 y de hecho parece incluso de que el negro está consiguiendo cierta ventaja en esta posición. Sin embargo, existe la jugada Torre A5, una jugada muy pero muy interesante con intenciones de que si se captura sobre B3, Torre por B3, existe un contraataque muy fuerte con Torre A8. Veámoslo sobre el tablero. Torre por, Torre jaque, alfil F8 y ahora el inconveniente que existe aquí es que, por ejemplo, luego de jugadas como alfil por F6 e incluso alfil D5, el negro podría llegar a tener problemas. No solo esto, sino que simplemente con jugadas como alfil F1 y alfil C4 también la iniciativa realmente es muy pero muy molesta, ¿sí? Entonces, por esta razón es que no es realmente tan bueno para el negro capturarse el peón, ¿sí? Entonces, torre A5 podría ser torre por A5, alfil por A5 y aquí la posición está bastante igualada porque a pesar de la pareja de alfiles compensamos con el peón aislado, ¿no? Así que esto vendría a ser igualdad. Entonces, por esta razón, Karpov juega D3, se prosigue con B4, caballo D1 y continuamos con A5. Entonces Karpov dice, bueno, tenemos que evitar esta posible amenaza, vamos a hacerlo con A4 directo. Si ahora el negro captura B por A3, continúa torre por A3 y tenemos, la verdad, una amenaza muy molesta sobre el peón de A5. Así que por esta razón, Anand continúa con E5, una jugada súper interesante con intenciones de ganar espacio sobre el centro, básicamente. El blanco cierra con E4, transformando la posición en una completamente cerrada. Y aquí una jugada muy importante y muy interesante por parte de las negras. En este tipo de estructura de peones, normalmente tenemos que debilitar la posición, sobre todo del rey adversario, porque piensen que en esta posición ya el flanco de dama está completamente cerrado. Entonces nuestra única oportunidad de ataque va a ser por el flanco de rey. Por eso una jugada como H5 es altamente recomendable porque lo que intenta hacer es jugar H4, obligar tal vez a un G4 y debilitar todas las casillas negras. Vino H4, evitando justamente esto, y aquí caballo E8. Esta jugada es una maniobra muy natural y muy interesante en esta posición porque tiene varios objetivos. Uno de ellos es por supuesto jugar F5 en el momento oportuno y abrir la posición para las piezas negras y crear un ataque sobre el rey enemigo. La otra idea de caballo E1 es realizar la maniobra caballo C7, caballo E6 y caballo D4. Bueno, vino caballo E3, caballo C7, continuamos con nuestra maniobra, rey H2 y caballo E6. Aquí el blanco continúa con alfil H3, muy interesante esta jugada, porque claro, ¿cuál es la intención aquí del blanco? Básicamente lo que quiere es cambiar este caballo por este alfil y este alfil por este alfil. En ese caso, si sucediera todo esto, llegaríamos a una posición en donde solamente quedaría el alfil de G7 contra el caballo de E3. Por lo cual, cuando se instale sobre la casilla de 5 sería inexpugnable. Básicamente no existiría manera de expulsar ese caballo de D5 salvo con un sacrificio de calidad, que no es justamente lo que estamos buscando. Por esta razón, es muy importante que no se produzcan estos cambios para las negras y de hecho lo intentan con alfil H6. Básicamente buscando casi lo mismo, ¿no? O sea, intercambiar los alfiles
O sea, intercambiar alfil por caballo y quedarse con el caballo para entrar en casilla fuerte. Obviamente Karpov no lo permite y por esto juega caballo G2 para evitar justamente el intercambio con alfil por E3. Vino alfil G7, torre a E1 y torre B7. Entonces ahora viene un momento muy interesante y de hecho es un error posicional por parte de Karpov. Juega alfil por E6. Esta jugada es dudosa. En primera instancia puede parecer de hecho bastante lógica, ¿no? Porque elimina el caballo que en alguna instancia podía llegar sobre D4 y generar algunas complicaciones. Lo que pasa es que ahora, luego de alfil por E6, ahora el negro tiene la pareja de alfiles. Y es verdad que uno podría argumentar, bueno, es verdad, tengo la pareja de alfiles, pero la posición está cerrada. Entonces no es tan grave. Y el blanco tiene un caballo. Esto es completamente cierto, pero el gran inconveniente es que aquí la pareja de alfiles sí puede hacerse notar. Veamos, F4, porque claro, el inconveniente es básicamente este, ¿no? O sea, cuando viene F4, la posición se comienza a abrir y si el blanco no juega F4 en algún momento, el negro se empieza a armar tal vez con un dama de 8 y un F5. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esta posición y por qué es un problema la pareja de alfiles para el negro? Muy simple. La posición está cerrada, pero se va a abrir, ¿sí? A la larga va a abrirse y ahí se va a notar la ventaja de la pareja de alfiles. Entonces, F4 directo, vino alfil G4, ganando tiempo. Dama de 2 y aquí torre de 7. Entonces aquí yo considero que viene el segundo pequeño error posicional de Karpov, ¿no? En esta posición hace una jugada completamente natural que es caballo 3, por supuesto. O sea, es una jugada que luce bastante normal, atacando el alfil, en algunos casos mirando un posible F5, centralizando el caballo, llevando el caballo hacia D5, o sea, parece una jugada casi que es imposible de criticar. Sin embargo, era necesario en esta posición jugar con F5. ¿Cuál es la idea? No es una jugada sencilla, de hecho está. Peón por F6, evitando el doble. Dama C2, para evitar posibles alfil H6 en algún momento y jugar alfil C1. Alfil H6, de hecho, intercambiando así. Alfil por, dama por, rey H7, caballo 3. Y bueno, en esta posición podríamos decir que está igualada. Pero bueno, el blanco tiene sus posibilidades, por ejemplo, instalando el caballo sobre D5. Es verdad que el negro también tiene sus posibilidades agresivas, ¿no? Pero bueno, es una posición relativamente pareja. Ahora, ¿qué sucede luego de, por ejemplo, caballo E3? No sucede nada terriblemente grave, pero se pierde la oportunidad del F5 y obviamente Anand no perdona y juega F5 él mismo, ¿no? Peón por y caballo de 5. Esto, por supuesto, a primera instancia puede parecer que es muy pero muy bueno para las blancas, perdón, porque tienen el caballo súper fuerte. Pero la gran diferencia es que ahora el negro tiene una mayoría de peones sobre el centro móvil. Entonces vino torre 6, dama F2, torre aquí, y aquí podríamos considerar viene el segundo error, y en este caso un poco más grave, posicional por parte de Karpov. Él juega alfil C1, con intenciones de capturar sobre 5 y luego jugar con el alfil sobre G5. Ese es el problema. Ahora lo vamos a ver a continuación. Primero comencemos con la que sería una mejor alternativa, que es F por E5. Por supuesto, siempre tengan en cuenta que esto es un análisis, ¿sí? Que en ningún momento digo que esto era una jugada fácil de ver ni nada por el estilo. Siempre aconsejo esto porque muchas veces los jugadores confunden el hecho de, bueno, lo vio con el módulo, ¿no? Entonces así es sencillo de criticar, etcétera. O asimismo también muchos jugadores hacen eso, critican, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Claro, con el módulo siempre es muy sencillo, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que es muy interesante el módulo para evaluar posiciones y para saber cuál era la mejor jugada, pero que también tenemos que tener presente el factor práctico. O sea, estas jugadas no eran para nada sencillas de definir y sobre el tablero, ahí realmente se ve si se pueden hacer estas jugadas o no, ¿sí? Ahí es más complicado. Entonces, esto no era sencillo porque luego de alfil por, torre por, parecería que, bueno, el negro se empieza a acomodar y hasta podría lograr iniciativa, pero bueno, luego de todo esto, yo considero que la posición debe estar relativamente igualada, ¿no? O sea, no. Hay tal vez una ligerísima opción para las blancas, pero por la estructura de peones y el caballo, pero también que el rey esté inseguro. Y la iniciativa por parte de las negras es bastante interesante, ¿no? O sea, yo diría que es una posición peleada, rozando la igualdad, ¿no? O sea, muy interesante, la verdad. Lo que pasa que, bueno, claro, Karpov quería ganar, jugó alfil C1, pero tal vez no consideró demasiado bien el avance de E4. Hay que ver tal vez si estaban apurados de tiempo, ¿no? E4, ¿qué inconveniente tiene para las blancas? Que luego de torre por, torre por y torre por, torre 1,
El negro simplemente captura, dama por, y ahora recuerden que tenemos la pareja de alfiles. Y el alfil de C1 quedó bastante más situado porque ahora quedó chocando contra un peón. Entonces vino dama de 2, alfil F3, caballo E3, alfil E4, alfil E2, alfil por, eliminando la pareja de alfiles, pero también generando esta posición. Y bueno, aquí viene el error decisivo por parte de Karpov. Aquí sí que tal vez, bueno, en apuros de tiempo siempre es muy complicado de ver esto, pero este sí es un error bastante grave, diría yo, posicional, porque aquí Karpov captura, pasando directamente a un final perdido, ¿no? Es verdad que, como les digo, en un apuro de tiempo difícil evaluar esto, pero no deja de ser el error decisivo. Tal vez la mejor jugada era dama E2, dama G6, dama D2 y por ejemplo rey E6 y bueno, todavía el blanco debe estar un poco peor porque el alfil de D4 es fuertísimo. Pero con alguna chance, con bastante chance en realidad de tablas, ¿no? Algún posible contraataque con las damas, ¿no? Con un dama E2, un dama por H5 en algún momento, ¿no? Si la dama del negro se va demasiado lejos, o sea, no era sencillo. Hay muchos perpetuos dando vueltas por la posición, entonces esto podría generar que tal vez se consigan chances de tablas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Luego de dama F6, dama por F6, el final está completamente perdido, porque luego de rey G1, alfil aquí, sí amenaza alfil A2. Entonces, única jugada, caballo F1 para defender con caballo D2, alfil aquí, acá, y ahora se va a lograr la ruptura con D5. Rey F2, D5, peón por, rey E3, alfil D1, y la verdad es que toda la posición está controlada por las piezas negras. Entonces, el blanco está en Suxuan, porque si quiere jugar hacia F2, viene el rey, ¿no? Y se filtra por C3 y está ganando. Incluso en algunos casos hasta existen jugadas como C4. No es este el momento, pero tiene que estar en consideración, ¿no? El tema es que vino rey de 3 por parte de las blancas para evitar justamente el jaque, ¿no? Parece que está defendiendo todo, pero aquí el negro tiene una jugada buenísima. A ver si encuentran cuál es esta jugada. Bueno, supongo muchos ya habrán visto aquí que alfil por B3 es la jugada correcta, luego de lo cual Karpov abandona. ¿Cuál es la razón? Si caballo por, jaque, rey aquí, jaque, y este final está completamente perdido porque el negro va a venir hacia aquí, se va a comer todo, y el blanco no tiene contrajuego de hacer esto porque cuando llega hasta esta casilla, este peón va a avanzar y va a coronar antes que este, ¿no? Así que este final está completamente perdido y por esta razón, luego de alfil por B3, Karpov abandona porque se caen todos los peones y van a quedar 3 peones pasados y unidos y encima el alfil que controla absolutamente todo, ¿no? Bueno, la verdad que una clase maestra de estrategia por parte de Anand, ¿no? O sea, una partida realmente impresionante y que nos muestra muchas veces muchos recursos muy interesantes. Por ejemplo, primero y principal, el hecho de que en posiciones cerradas el desarrollo muchas veces no es la primera misión que debemos tener presente, sino la ubicación de las piezas. Lo segundo que podemos observar es el valor de la pareja de alfiles, que incluso a veces en posiciones cerradas puede llegar a ser bastante relevante. ¿Por qué? Por la simple razón de que la posición se puede transformar, se puede abrir y allí se ve todo el potencial de los alfiles. Bueno, recuerden, como habrán visto, esta partida es súper instructiva, como muchas de las partidas del ex campeón mundial Viswanathan Anand. Entonces, recuerden que en la página de la Academia de Ajedrez a Distancia hice un curso sobre Anand. Así que se los recomiendo, está buenísimo. Van a aprender muchísimo porque recopilo sus mejores partidas con los mejores, bueno, intenté hacer los mejores análisis y sobre todo que sean instructivos. Esa es la misión, ¿sí? Que puedan aprender de la partida conceptos importantes que luego van a utilizar en sus propias partidas. Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, que hayan aprendido con ella y nos estamos viendo en un próximo video de la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.